Bomba en la Fórmula 1. Aston Martin echa a Lance Stroll para 2026. Ni siendo hijo del jefe se salva. Y tenemos la conversación entre Newey y Lawrence. El circo de la Fórmula 1 nunca descansa, pero lo que ha estallado hoy en Aston Martin va más allá de la estrategia a una parada. Lo que parecía impensable, casi digno de ciencia ficción o de un guión escrito por Netflix, se ha hecho realidad. Lance Stroll no seguirá en Aston Martin en 2026. Sí, Lance, el mismísimo hijo del dueño, el heredero, el príncipe destronado, el único piloto que ha estado en un equipo donde el jefe lo llamaba hijo sin sarcasmo. ¿El motivo? Un cóctel explosivo de bajo rendimiento, comparaciones odiosas con Alonso, tensiones internas y una afición que ya no se conforma con excusas. Pero eso no es todo. Suscríbete y quédate al final de este artículo porque te revelamos la conversación privada que Adrian Newey tuvo con Lawrence Stroll y que terminó de sellar el destino del joven canadiense. Lance Stroll ha sido durante años uno de los pilotos más cuestionados de la parrilla, y no sin razón. Su llegada a la Fórmula 1 fue meteórica, pero no precisamente por romper cronómetros en categorías inferiores, sino por tener un apellido que suena más a conglomerado financiero que a piloto de élite. Desde su debut en 2017 con Williams, siempre ha existido esa incómoda pregunta flotando en el aire del paddock, como una bandera amarilla permanente. ¿Está Lance en la F1 por talento o simplemente porque su padre puede comprarse un equipo como quien se compra un yate en Mónaco? Es innegable que ha tenido momentos puntuales de brillantez. Aquel podio bajo la lluvia en Bakú, la pole mágica en Turquía 2020, pero son episodios aislados en una trayectoria que, a lo largo de casi una década, nunca ha terminado de despegar. A diferencia de otros pilotos jóvenes que llegaron como promesas y evolucionaron hasta convertirse en figuras sólidas, véase Norris, Leclerc o incluso Gasly, Lance ha mantenido una línea de rendimiento irregular, sin grandes avances ni signos de querer trascender más allá del apellido. Cuando Lawrence Stroll, su padre y magnate de la moda, se hizo con el control del equipo Racing Point, antiguo Force India, y más tarde lo transformó en Aston Martin, el asiento de Lance pasó a ser visto como el trono más blindado de la categoría. Era como tener un pase VIP vitalicio al circo más exclusivo del automovilismo. Candado, contraseña, huella dactilar, y quizás una cláusula en el contrato que incluía los postres favoritos de Lance en cada gran premio. Todos asumían que, mientras su padre mandara, Lance sería inamovible. Pero el 2025 hectárea ha sido el punto de quiebre. Su peor temporada, sin discusión. Y no solo en términos de estadísticas frías, sino por la sensación general de estancamiento absoluto. Mientras Fernando Alonso, a sus 43 años y con más vueltas de tuerca que un motor Renault de los 2000, sigue demostrando una pasión feroz por competir y sacarle jugo al AMR25 como si fuera un Red Bull disfrazado, Stroll parece rodar en una dimensión paralela. A veces invisible, a veces desconectado, a veces simplemente lento. Los números no mienten, aunque Lance probablemente preferiría que lo hicieran. En lo que llevamos de temporada, Alonso ha sumado más del 80% de los puntos del equipo, ha estado regularmente en Q3, ha rozado el podio en varias carreras y ha conseguido incluso liderar unas vueltas en condiciones mixtas, demostrando que cuando hay talento y hambre, el coche responde. Sus actuaciones han sido claves para mantener a Aston Martin en la lucha por el cuarto puesto del campeonato de constructores. Lance, por otro lado, ha encadenado errores de pilotaje, salidas de pista absurdas, clasificaciones nefastas, con varias eliminaciones en Q1, y una alarmante falta de ritmo incluso en fines de semana donde el coche se mostraba competitivo. Su mejor resultado este año fue un P8 en condiciones caóticas, y eso porque se beneficiaron 6 abandonos delante suyo. El resto del tiempo, ha estado desaparecido en combate. Literalmente. Hay cámaras de FOM que todavía lo están buscando durante los resúmenes de carrera. Pero lo más preocupante no es solo la falta de resultados. Es la falta de evolución. Mientras otros pilotos muestran un progreso constante, Stroll parece repetir los mismos errores carrera tras carrera, como si estuviera atrapado en un día de la marmota versión Fórmula 1. Y claro, los mecánicos lo sufren en carne propia. Alerones rotos, fondos planos arrastrados por la grava, suspensiones maltrechas. Hay quien bromea en el box diciendo que el coche de Stroll debería venir con piezas de repuesto incluidas en la livery. En resumen, Stroll ha llegado a ese punto donde ni su apellido, ni la paciencia del equipo, ni los millones invertidos por papá, logran justificar su presencia en la parrilla.
Las comparaciones con Alonso ya no son anecdóticas. Son sangrantes. El español no solo está superándolo, lo está aplastando en todas las áreas posibles. Ritmo de carrera, clasificación, gestión de neumáticos, adelantamientos, lectura estratégica, y eso ha hecho que la situación se vuelva insostenible. Y si a eso le sumamos las miradas de reojo, el descontento de la afición, la presión de los patrocinadores y un cierto desgaste interno del propio equipo, ya no se trata de una cuestión de talento o apellido. Se trata de resultados. Y Lance no los tiene. Ni siquiera el amor paternal de Lawrence ha podido sostener el proyecto de mantener a su hijo al volante. Porque en la F1 moderna, donde cada punto cuenta, donde cada décima es oro, y donde los márgenes de error son microscópicos, la paciencia se termina en cuanto el cronómetro empieza a humillar. Y para Stroll Jr., ese cronómetro ha sido su mayor enemigo este año. Fuentes internas del equipo han confirmado lo que desde hace meses era un rumor creciente, y cada vez más evidente, en los pasillos del paddock. La relación entre Lance Stroll y Fernando Alonso está más fría que un slick en lluvia. Lo que debería haber sido una convivencia profesional entre compañeros de equipo con objetivos comunes, se ha convertido en una relación distante, cargada de miradas cruzadas, silencios forzados y alguna que otra puerta cerrándose con más fuerza de la necesaria. No estamos hablando de una rivalidad tipo Senna-Prost, ni mucho menos de la camaradería de Norris-Piastri. Lo que hay entre Stroll y Alonso, según se comenta desde dentro del equipo, es una mezcla de incomodidad, resentimiento y celos poco disimulados. La situación se ha deteriorado a tal punto que hay mecánicos que prefieren no hablar de uno en presencia del otro, como si estuvieran en medio de una cena familiar con divorcio inminente. Fernando entra al box y todo se ilumina, la gente se activa, se contagia de su energía. Lance entra, y es como si bajaran las persianas, explica en privado un miembro del equipo de estrategia. Otro ingeniero, que pidió no ser citado por temor a represalias, o a quedarse sin desayuno en el hospitality, fue aún más directo. Hay tensión. No se hablan más que lo justo, y Lance no lleva bien que todo el equipo mire a Fernando como al mesías del proyecto. El detonante del mal ambiente no es un incidente puntual, sino la acumulación constante de derrotas internas que Lance sufre cada fin de semana frente a Alonso. Clasificación tras clasificación, carrera tras carrera, sesión tras sesión, el canadiense observa como el bicampeón español le saca medio segundo sin pestañear y recibe halagos tanto del equipo como de la prensa especializada. Mientras tanto, a Lance se le sigue preguntando si está cómodo con el coche, si fue el viento o si planea cambiar su enfoque. Este contraste ha generado una sensación de frustración crónica en Stroll Jr., que según varios miembros del staff, ha pasado de ser un joven algo introvertido pero accesible, a estar cada vez más retraído y arisco. Ya no participa con entusiasmo en las reuniones técnicas, responde con monosílabos en los briefings y evita cruzarse con Alonso más de lo estrictamente necesario. En la sala de ingeniería, si uno entra, el otro sale. Como si fueran compañeros de piso que discuten por quién dejó los neumáticos sucios en el baño. Según se comenta, la situación ha llegado a tal punto que en varias reuniones post-carrera ha habido momentos de verdadera incomodidad. No gritos ni discusiones explosivas, sino esas pausas incómodas que cortan el aire, respuestas pasivo-agresivas y comentarios envenenados apenas disimulados. En una ocasión, después de que Alonso recibiera una ovación interna por una remontada épica, Lance murmuró, en voz más alta de lo que creyó bueno, si el coche estuviera hecho solo para él, yo también lo haría volar. Hubo risas nerviosas. Y un silencio sepulcral. Y es que Lance ya no es el mismo. Aquel joven que solía bromear con los periodistas, participar en los challenges de redes sociales y posar sonriente con la gorra verde, ahora parece haber entrado en modo automático. Llega al circuito, se sube al coche, compite, baja la cabeza, y se va. Las entrevistas se han vuelto escasas, sus respuestas son repetitivas, casi robóticas. Incluso ha reducido notablemente su interacción con los fans. Algunos seguidores han notado que últimamente, ni siquiera responde con un gracias cuando le desean suerte en el paddock. Es como si ya supiera que se va, pero no lo quiere aceptar, comenta un periodista británico que cubre regularmente a Aston Martin. Lance parece un personaje secundario de The Office, mirando a cámara con resignación, esperando a que acabe su turno sin que nadie le pida mucho esfuerzo. La diferencia con Alonso no hace más que profundizar el abismo emocional. Fernando, con 20 años más, sigue con la energía de un novato y el hambre de un tiburón. Saluda, bromea con los ingenieros,
marca tiempos de clasificación como si estuviera en 2012, y tiene al equipo rendido a sus pies. Mientras tanto, Lance se ve superado en todos los frentes: deportivo, mediático, emocional e incluso carismático. Y en la Fórmula 1, donde los pilotos no solo tienen que ser rápidos sino también representar una marca, liderar un proyecto y generar ilusión, el modo ausente de Lance ha terminado por cansar a todos. Incluido, finalmente, a su propio padre. Ya no es solo el equipo el que ha perdido la paciencia con Lance Stroll. Los aficionados, esa masa crítica de seguidores fieles, apasionados y despiadadamente sinceros, también se ha hartado. Lo que empezó hace años como un murmullo en foros de Reddit y comentarios sueltos en YouTube se ha transformado en un clamor global. Las redes sociales de Aston Martin se han convertido en un verdadero campo de batalla, donde cada publicación, por inocente que sea, termina inundada de comentarios irónicos, críticas feroces y montajes con la cara de Lance como protagonista involuntario de los memes del fin de semana. Basta con que el equipo publique una simple foto del coche en el box o un mensaje de "vamos con todo en Canadá" para que las respuestas empiecen a brotar como una lluvia de DRS. ¿Todo? ¿Incluye que Stroll estampe el coche en la vuelta 8? Si quieren ir con todo, empiecen por cambiar de piloto. No es hat, es sentido común, basta ya de enchufismo. Fernando merece un compañero, no un pasajero. En plataformas como X, antes Twitter, los hashtags tipo #StrollOut o #LetLanceGo se han hecho tendencia más de una vez tras carreras especialmente desastrosas. En TikTok, los vídeos que comparan los onboards de Alonso y Stroll acumulan millones de visualizaciones, con música épica para el asturiano y circense para el canadiense. La comunidad online ha convertido el rendimiento de Lance en material de humor continuo, lo cual, más allá del chiste, está erosionando gravemente la imagen del equipo. La llegada de Adrian Newey a Aston Martin ha sido una auténtica sacudida sísmica para el equipo de Silverstone. No por nada se le considera el Da Vinci de la aerodinámica moderna, el arquitecto silencioso detrás de algunas de las máquinas más dominantes en la historia de la Fórmula 1. Lo hizo con Williams, lo repitió con McLaren, y luego construyó un imperio imbatible junto a Red Bull. Si Newey habla, se escucha. Y si Newey duda, se investiga. Su influencia es tal que su sola presencia en el paddock basta para generar escalofríos en los rivales. Y al parecer, también dentro del propio equipo. Cuando el británico aceptó unirse al proyecto Aston Martin como asesor técnico estrella, todo el equipo se preparó para el salto al siguiente nivel que tanto prometía Lawrence Stroll. Pero lo que quizás no esperaban es que, junto con su sabiduría técnica, Newey también trajera una lupa gigantesca para examinar cada rincón del equipo, incluido uno que hasta ahora había sido terreno sagrado: el asiento de Lance. Desde su desembarco en la fábrica de Silverstone, Newey ha reordenado departamentos, cuestionado procedimientos y, según fuentes cercanas, ha hecho preguntas que nadie se había atrevido a formular en voz alta. ¿Realmente estamos alineando nuestros recursos humanos con nuestros objetivos de rendimiento? ¿Hay datos objetivos que justifiquen la continuidad de ambos pilotos? ¿Por qué uno saca el 100% del coche y el otro, con suerte, un 70%? Sí, el cerebro de los campeonatos ha puesto en jaque al heredero del coche verde. La tensión terminó de subir hace unas semanas, cuando Newey concedió una entrevista con un medio británico especializado en ingeniería de competición. Preguntado por la situación interna del equipo, su visión para el futuro, y en concreto, el rendimiento de Lance Stroll, el ingeniero dejó una respuesta tan críptica como demoledora. Sobre Stroll. Hablaremos de eso más adelante. Hay decisiones que, como la aerodinámica, necesitan equilibrio. Y no siempre lo hay. Para algunos fue una frase diplomática. Para otros, un misil tierra-aire cubierto con una manta de terciopelo técnico. Porque si hay algo que Newey domina mejor que los difusores es el arte de lanzar mensajes entre líneas. Y en ese mensaje, la palabra clave fue equilibrio. No hace falta ser experto en CFD ni en dinámica de fluidos para entenderlo. El equilibrio que falta no está en el alerón delantero. Está en el garaje. Uno de los lados tira hacia arriba. El otro, hacia abajo. Y eso, en el lenguaje de Newey, es una fuerza contraria que hay que corregir. Fuentes cercanas a la cúpula del equipo aseguran que la figura de Adrian no se limita a asesorar sobre flujos de aire y mapas de carga. Tiene línea directa con Lawrence Stroll, acceso completo a los datos del equipo y una libertad de opinión que muy pocos tienen en el ecosistema cerrado de Aston Martin. Y la está usando.
Newey no está aquí para hacer favores. Está aquí para ganar. Y eso significa cortar lo que no funciona, sin importar apellidos ni relaciones familiares, comenta un analista técnico del paddock. Si cree que Lance no está al nivel, va a empujar para que haya un cambio. Así de simple. De hecho, varios rumores apuntan a que ya ha habido conversaciones privadas, tensas, pero inevitables, entre Newey y Lawrence. Conversaciones que, según algunas fuentes, culminaron con una frase lapidaria del ingeniero más respetado del paddock. Puedes construir un coche campeón, pero si no tienes a dos pilotos capaces de llevarlo al límite, solo llegarás a la mitad del camino. El mensaje fue claro. Y esta vez, ni siquiera Papá Stroll pareció tener argumentos para replicar. Porque cuando Newey habla, no solo habla un ingeniero. Habla el peso de la historia. Y sí, al final de esta historia, la pieza que sobra no está en el túnel de viento. Está en el lado izquierdo del box. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Lo que durante semanas fue solo un murmullo entre pasillos, una sospecha entre técnicos, un susurro entre ingenieros y un grito entre fans, ha encontrado su punto de inflexión en el sitio menos esperado, una cena privada entre dos figuras que rara vez bajan la guardia. Lawrence Stroll, magnate y patriarca, sentado frente a Adrian Newey, el arquitecto de múltiples dinastías en la Fórmula 1. Según ha podido saber esta redacción gracias a fuentes cercanas al entorno de Aston Martin, una de ellas presente, discretamente, en la sala contigua del restaurante, la conversación fue tensa desde el principio. No hubo brindis. No hubo risas. Solo dos hombres hablando con la crudeza de quienes ya no pueden seguir fingiendo. Durante los primeros minutos, los silencios pesaron más que las palabras. Newey, con esa calma británica que suele preceder a terremotos técnicos, planteó de forma directa lo que muchos llevan meses pensando pero nadie se había atrevido a verbalizar ante Lawrence, que si de verdad quería construir un equipo campeón, mantener a Lance en el segundo asiento era una contradicción insostenible. No se sabe con exactitud qué palabras usó el ingeniero, las versiones varían, los testigos solo captaron fragmentos, pero todo apunta a que se refirió a la situación de forma quirúrgica, como quien diagnostica una avería estructural, clara, sin sentimentalismos, sin concesiones. Habló de equilibrio, de competitividad, de lo que exige un coche ganador, y de cómo un proyecto con ambición no puede convivir con una anomalía constante en el cockpit. Lawrence, según quienes le observaron desde la distancia, escuchó más de lo que habló. Apenas gesticulaba. Por momentos, se limitaba a contemplar su copa de vino sin probarla, como si el cristal le ofreciera más respuestas que su interlocutor. En un instante especialmente revelador, bajó la mirada, apretó los labios y asintió brevemente, como aceptando una verdad que ya conocía desde hace tiempo, pero que hasta entonces había preferido ignorar. Se dice que mencionó lo evidente. Que sí, que Lance no estaba al nivel. Que las comparaciones con Fernando eran ya insostenibles. Pero también, y esto con un tono visiblemente dolido, que era su hijo. Y que esa realidad, para él, lo cambiaba todo. Newey, en respuesta, no habría alzado la voz. Tampoco ofreció datos ni estadísticas. Solo habría compartido una reflexión que, según quien la oyó, fue más devastadora por su simpleza que por su dureza. Algo sobre hacer lo mejor por él. Algo sobre resultados. Y sobre cómo seguir forzando esta situación solo dañaba a todos. Al hijo, al padre y al equipo. El momento decisivo, el que muchos interpretan como el cierre simbólico de una era, habría llegado tras un prolongado silencio. Lawrence, visiblemente resignado, habría pronunciado una frase breve, casi imperceptible, pero que, para los que estaban cerca, sonó como una sentencia definitiva. No lo dijo en público, ni en voz alta. Pero se entendió perfectamente. Lance no seguirá en 2026. La fuente que filtró el encuentro lo resumió de forma clara, no se firmó nada esa noche, pero todo quedó dicho. Fue el principio del final. No hubo brindis. No hubo postre. Solo dos hombres que, entre platos caros y decisiones difíciles, firmaron en silencio el adiós de un apellido que nunca dejó indiferente a nadie. Y así, sin cámaras, sin comunicados, sin dramatismos de manual, el paddock presenció, en off, el ocaso de la era Stroll. Porque a veces, el motor no se apaga con un estruendo, sino con un susurro. Con la salida de Lance Stroll confirmada, aunque aún no oficialmente anunciada,
el mercado de pilotos se revoluciona. Porque, más allá de lo simbólico que resulta que el hijo del dueño sea apartado, lo verdaderamente importante es lo que esto abre. Una vacante de oro en uno de los proyectos más ambiciosos de la parrilla. ¿Quién ocupará ese asiento verde esmeralda junto a Fernando Alonso, si decide renovar una temporada más, o al heredero de su legado? Las quinielas no han tardado en explotar. Hay nombres para todos los gustos y estrategias. Por un lado, la opción lógica y de futuro, Oliver Bearman, joya de la cantera británica, con actuaciones deslumbrantes en sus oportunidades puntuales con Ferrari y Haas. Tiene el pasaporte, el hambre y el perfil que enamora a los equipos que piensan en el medio plazo. Por otro, el factor nostalgia. ¿Y si Aston Martin se diera el gustazo de traer de vuelta a alguien como Sebastian Vettel, esta vez con un coche competitivo de verdad? O incluso un último baile para Daniel Ricciardo, que aún guarda carisma y velocidad bajo la sonrisa? Pero entre todas las hipótesis, hay una que late con fuerza: Carlos Sainz. El español sigue sin destino confirmado para 2026, y si Audi no concreta o se retrasa, Aston Martin podría lanzarse a por él con todo. Sería un fichaje bomba, un golpe de efecto, y el complemento perfecto para un equipo que ahora tiene cerebro, Newey, alma, Fernando y dinero, pero necesita músculo joven para ir a por todo. Lo que está claro es que ya no hay espacio para sentimentalismos. La salida de Lance marca un antes y un después. Y este nuevo Aston Martin, sin ataduras familiares, sin excusas, sin lastres, quiere competir de verdad. Con hambre. Con libertad. Con el cuchillo entre los dientes. En el fondo, la Fórmula 1 nunca ha sido una guardería. Es un circo romano moderno, donde solo sobreviven los más rápidos, los más astutos, los más constantes. Puedes tener apellido, padrino o presupuesto. Pero si no rindes, el cronómetro te desenmascara. Lance Stroll ha sido protagonista de una historia que mezcla privilegio y presión, luces y sombras. Muchos se burlaron, otros lo defendieron, pero nadie pudo ignorarlo. Y ahora, por fin, su historia en la F1 parece tener punto final. Un final silencioso, sin crash mediático, pero con estruendo en el corazón del paddock. Porque no cualquiera es despedido por su propio padre. Y menos en horario prime, con medio mundo viéndolo. Pero así es este deporte. Crudo, directo, sin anestesia. Hoy cae Lance. Mañana, quién sabe. Si llegaste hasta aquí, estás tan enganchado a la F1 como nosotros. Así que no te pierdas ni una sola curva del culebrón Aston Martin, el mercado de pilotos 2026 y todo lo que está por venir. Suscríbete ya a nuestro boletín, síguenos en redes, activa las notificaciones y prepárate, porque lo mejor está por llegar. La Fórmula 1 no para. Y nosotros tampoco. Nos vemos en la próxima curva.